Odín estaba sentado en su alto trono, llamado Hlidskjalf, observando los 9 reinos. Pero lo que veía hoy había sembrado en su corazón un miedo helado. Ante sus ojos bailaban las imágenes del Ragnarok, la caída de los dioses, el mundo ardiendo en llamas. Tenía que haber una forma de cambiar ese destino. Se necesitaba más sabiduría, una comprensión más profunda. Sus 2 cuervos, Hugin y Munin, aleteaban inquietos en sus hombros. «Las sombras se alargan, señor», susurró Hugin. «Y la niebla nunca ha sido tan espesa», añadió Munin. Odín, respirando hondo, se levantó del trono. «Tenemos que ir con Mimir», dijo con voz firme. «Sin la sabiduría de su pozo, estamos ciegos ante esta oscuridad». El viaje fue largo y peligroso. Montado en su magnífico caballo de 8 patas, Sleipnir descendió por el inmenso tronco de Yggdrasil hacia las raíces del mundo. El aire se enfriaba progresivamente y las amenazadoras sombras de Jotunheim los rodearon. Finalmente, llegaron a un pozo de aguas negras y estancadas, escondido entre 2 grandes raíces. Era el pozo de la sabiduría de Mimir, y al lado del pozo, colocada en una de las raíces, había una cabeza viva, con la barba convertida en hielo. Los ojos de Mimir se clavaron en Odín con el peso de una sabiduría ancestral. «Te estaba esperando, viajero de los cielos», retumbó la voz de Mimir, como un estruendo proveniente de las profundidades de la tierra. «Estás teniendo sueños del Ragnarok, ¿verdad? ¿Quieres romper las cadenas del destino?» Odín inclinó la cabeza. «Necesito tu sabiduría, Mimir. Debo beber de tu pozo. Muéstrame el futuro». Una sonrisa despiadada apareció en los labios de Mimir. «Ah, Odín, tú, como todos, esperas un regalo sin precio. Pero este pozo no es una simple fuente de agua. Aquí yacen todos los secretos del universo, el pasado y el futuro, todos juntos. El precio de tal poder debe ser alto». Odín fijó su mirada en las oscuras aguas del pozo. «¿Qué quieres?» «Muy simple», respondió Mimir. «Uno de tus ojos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío. Una expresión de conmoción apareció en el rostro de Odín. ¿El precio de ver el mundo era quedar medio ciego? Las tormentas, los campos de batalla, los palacios dorados de Asgard, ¿cómo se las arreglaría con un solo ojo? Una guerra estalló en su interior, una batalla entre el orgullo y el miedo, entre la sabiduría y el poder, pero las imágenes del Ragnarok reaparecieron en su mente, la batalla final de su hijo Thor contra la serpiente gigante Jormungand, su propio destino. La única forma de cambiar ese futuro era verlo con claridad. Odín se irguió, borrando toda vacilación de su rostro. Sus facciones se endurecieron con una determinación de acero. «Que así sea», susurró. Sin dudarlo un instante, levantó su mano derecha, acercó sus dedos a su ojo izquierdo, de un azul ardiente, contuvo la respiración un momento y luego clavó rápidamente los dedos en el interior. Un dolor agudo e insoportable le atravesó el cerebro, pero de Odín no escapó ni un solo sonido. Solo apretó los dientes y arrancó el globo ocular de su cuenca. Con la mano temblorosa, extendió el ojo aún caliente hacia Mimir. Mimir lo tomó y sin dudar lo dejó caer en las oscuras aguas del pozo. El órgano redondo se meció ligeramente en la superficie, brilló por un instante y luego se hundió en el fondo, en las profundidades de la sabiduría eterna. «Bebe», ordenó Mimir, «y ve». Odín inclinó su rostro hacia el pozo. Con su único ojo, nublado por el dolor, vio su reflejo en el agua y entonces sintió una explosión de luz que surgía a través del agua, elevándose hacia él. El agua fluyó por su garganta como un río de conocimiento. Los velos de su mente se abrieron uno tras otro. Ya no veía solo el presente, sino toda la tela del tiempo, los recuerdos perdidos del pasado, las posibles eventualidades del futuro, los susurros de todos los reinos. Se puso de pie.
Su rostro estaba pálido por el dolor y el peso de lo que había visto. Ya era diferente. Ya no era solo Odín, ahora era el señor del ojo único y el vidente del futuro. Pero lo que había visto, en lugar de calmarlo, lo había aterrorizado aún más. Mientras se alejaba del pozo, las últimas palabras de Mimir resonaban en sus oídos. Recuerda, Odín, ver algo no significa que puedas cambiarlo. A veces, la sabiduría es más dolorosa que esperar lo inevitable. Odín emprendió el camino de regreso, ahora cargado con un misterio y una amenaza aún mayores. Tras él, el sonido de las alas de sus dos cuervos desgarraba el silencio. El regreso a Asgard no fue un desfile triunfal para Odín, sino un viaje de introspección. El vacío donde antes estaba su ojo no era solo una herida física, sino un símbolo de la pesada carga del conocimiento que llevaba. Las valquirias y los otros dioses notaron su transformación. Estaba más profundo, más reservado y más melancólico. El futuro que había visto lo consumía. Sentado en Hlidskjalf, ya no solo observaba los eventos, sino que veía las causas y los cómo que los sustentaban. Pero este conocimiento pasivo no bastaba para detener la maquinaria gigantesca del Ragnarok. Se necesitaba más poder, más específicamente, el poder de crear y dar forma. En su mente, bailaban esos símbolos misteriosos, escritos en luz, que había visto en el pozo de Mimir. Las runas. Hugin y Munin debieron haber sentido esta búsqueda interna. Las runas hablan, señor, susurró Hugin. Pero escuchar no basta para oír su idioma. Las raíces cuentan, añadió Munin, que el camino para aprenderlas pasa por el lugar de quien las escribió. Esto aclaró el pensamiento en la mente de Odín. El secreto de las runas estaba escondido en las gélidas tierras ancestrales donde nació Ymir, el gigante primigenio, el primer ser del universo, y donde comenzó la vida. Estaba más allá incluso de Jotunheim, en el límite de la nada y el potencial. Nuevamente, montó a Sleipnir y emprendió un viaje aún más peligroso. El frío se volvió tan cortante que su aliento formaba cristales sobre su ropa. Finalmente, llegó a un valle cubierto de glaciares y un silencio ancestral, remanente de los primeros tiempos del mundo. Esta era la tierra del poder crudo, no de la sabiduría. Pero no estaba solo. De las sombras emergieron un grupo de gigantes de hielo, con ojos como el hielo y risas tan frías como sus corazones. Para ellos, ver al señor de Asgard en este estado vulnerable y herido era una oportunidad única. ¡Mirad!, rugió el más grande. El sabio Odín ha perdido un ojo. Quizás también quiera perder la vida. Odín no alzó a Gungnir para luchar. En su lugar, volvió su único ojo hacia los gigantes, y en él les mostró sus más profundos miedos, debilidades y su inevitable final. Habló con la sabiduría ganada en el pozo de Mimir. Vosotros, hijos del hielo, teméis al fuego, y el fuego está en vuestro destino. Luchar solo acelerará ese final. Las palabras y la mirada de Odín calaron en el corazón de los gigantes como una espada de hielo. En ese momento, comprendieron que él no era una presa común. Esto era enfrentarse a un poder ancestral mucho más grande que ellos. Dudaron y luego, contrariados, se retiraron de vuelta a sus sombras oscuras. Odín continuó su camino. Llegó al punto más profundo del valle, al pie de una cascada helada y burbujeante. Y allí, en medio de la nada, donde no debería haber luz, vio un tenue haz de luz. La luz provenía de símbolos extraños que parpadeaban, suspendidos en el aire, cada uno representando una ley, un poder del universo. Las runas. Para alcanzarlas, se sumergió en las aguas heladas. El agua le congeló el cuerpo, le quemó los pulmones, pero siguió nadando hacia los símbolos. Cuando llegó a ellos, extendió la mano, pero no pudo tocarlos. Las runas no solo se veían, se sentían. Y entonces oyó una voz. No era la voz de Mimir, sino la del universo mismo, la vibración fundamental de la existencia.
Ver tuvo un precio, saber un precio mayor, pero poseer requiere tu ser mismo. Odín entendió lo que debía hacer. Esto era mucho más que un ojo. Esto era sacrificarse por completo. Con determinación, salió del agua hacia un bloque de hielo seco. Tomó a Gungnir y esta vez no la apuntó hacia sus enemigos, sino hacia su propio pecho. Apoyó la punta de la lanza justo debajo de su corazón, entre sus costillas. Respiró hondo y luego se dejó caer con todo su peso sobre la lanza. Dolor insoportable, oscuridad, silencio y entonces una explosión. Odín ya no estaba en su cuerpo. Su espíritu se deslizaba entre las runas. Ya no eran solo símbolos, sino entidades vivas que respiraban y cantaban. Oyó su canto, aprendió su historia, sintió su poder. Durante 9 noches y 9 días, permaneció suspendido al borde de la muerte, absorbiendo el conocimiento de las runas. En el 9º amanecer, volvió a su cuerpo, ahora sin Gungnir y herido. Pero en sus palmas, en su mente, ardía el fuego de las runas. Se puso de pie. Su rostro estaba pálido, su cuerpo débil, pero su espíritu era más fuerte que nunca. Ya no era solo el vidente del futuro, sino también el señor de las runas. Mientras regresaba a Asgard, se preguntaba si este poder recién adquirido sería suficiente para detener el Ragnarok, porque la última cosa que la sabiduría le había enseñado era que algunos destinos son tan fuertes que intentar cambiarlos solo puede acelerarlos. Ni en las doradas alas de Asgard podía Odín encontrar paz interior. Las runas le habían dado un poder tremendo. Sí, pero ese poder también había abierto la puerta a una incertidumbre aún mayor. Para romper las inevitables cadenas del Ragnarok, no bastaba solo con el poder, se necesitaba estrategia y, lo más importante, conocimiento certero. Tenía que saber cómo las Nornas, aquellas antiguas entidades que tejían el destino, hilaban sus hebras. Hugin y Munin alimentaban esta búsqueda con más determinación que nunca. La cabeza de Mimir habla, señor, informó Hugin, pero dice que ya no solo ve el pasado, sino el presente y los futuros posibles. Sus ojos están cerrados, añadió Munin, pero lo que ven es mucho más de lo que tu único ojo ha visto. Mimir, el guardián de la sabiduría. Odín había preservado su cabeza decapitada tras la guerra con los dioses Vanir y la había devuelto a la vida con magia. Ahora esa cabeza no era solo un consejero, sino la última esperanza de Odín. Era la única entidad que podría revelarle incluso los secretos de las Nornas. Este viaje fue menos físico y más espiritual. Odín, usando su mente y el poder de las runas, descendió a las capas más profundas y ocultas de Yggdrasil, al punto liminal donde las raíces conectan los mundos. Este era el lugar donde se encontraba Urdarbrunr, el pozo del destino, el pozo de las Nornas, y junto al pozo, en un nicho tallado en las raíces, reposaba la cabeza barbuda de Mimir. Sus ojos estaban cerrados y su rostro estaba lleno de una sabiduría atemporal. «Has venido», resonó la voz de Mimir directamente en su mente. «El dolor de las runas aún está en tu cuerpo, pero el miedo al Ragnarok es más profundo en tu corazón. ¿Qué quieres aprender, caminante nocturno?» Odín miró las aguas del pozo, a las estrellas que en ellas se reflejaban. «Veo el destino que las Nornas han tejido, pero no entiendo sus patrones. Enséñame, Mimir, enséñame cómo cambiar la tela del destino». Una sonrisa amarga apareció en los labios de Mimir. ¿Cambiar el destino? Nadie, ni siquiera Odín, puede hacer eso. Pero puedes dirigir su flujo. No puedes detener un río, pero puedes cambiar su cauce, canalizar sus aguas hacia diferentes ramificaciones. ¿Cómo?, preguntó Odín, su voz llena de un destello de esperanza. «Yo soy un pozo», respondió Mimir, «pero las Nornas son la fuente de ese pozo. Su conocimiento se acumula en mí, pero su intención fluye a través de mí. A través de mí, puedes sentir su voluntad, incluso puedes mostrarles tu propia voluntad. Esto es más peligroso que lo que hiciste con las runas.
porque ellas están tejiendo tu destino. Oponerte a ellas es oponerte a tu propia existencia. Odín comprendió. Esta no sería una batalla física, sino una guerra de voluntades. Usando el poder de las runas, conectó su mente a la conciencia de las Nornas a través de Mimir. De repente, una tormenta estalló en su mente. El pasado, el presente y el futuro, todos a la vez, lo arrastraron como un remolino. Vio la primera grieta en el hielo primordial, la sangre de Ymir fluyendo como ríos, la formación de los primeros humanos desde los árboles, y luego vio el Ragnarok, pero esta vez, con la guía de Mimir, no solo vio los eventos, sino también las innumerables hebras finas que los conectaban. Como una decisión, un momento, un héroe o un traidor hacían vibrar la red del destino. Era una carga insoportable. Cada futuro posible, cada elección, abría una grieta en su alma. En un momento, vio la muerte de su hijo Baldr y gritó. En otro, sintió cómo era devorado por el lobo Fenrir. «Ya ves», susurró la voz de Mimir, como un ancla en medio del torbellino. El destino no es un muro de piedra, es una red. No puedes romper una hebra, pero puedes estirarla, entrelazarla con otras para hacerla más fuerte. Odín, con tus elecciones la estás fortaleciendo. Tu búsqueda de sabiduría te trajo aquí. Esa es una hebra que fortalece la red del destino. Odín, reuniendo toda su fuerza, se mantuvo firme en medio de la tormenta en su mente. Intentó usar la energía de las runas no solo para ver, sino para influir. Mostró a la voluntad de las Nornas su propia voluntad, la voluntad de Asgard. No era una negociación, era una proclamación. Y en ese momento hubo un pequeño temblor, casi imperceptible, en la red del destino. Una hebra se curvó en una dirección diferente a la prevista. No era detener el Ragnarok, pero tal vez era una oportunidad para retrasarlo, o al menos para mitigar una de sus consecuencias. Odín cortó la conexión. Su mente estaba hecha trizas, su cuerpo agotado. Se arrodilló ante la cabeza de Mimir. ¿Ha cambiado algo?, preguntó, su voz ronca por el cansancio. Mimir guardó silencio por un momento. «Sí», respondió finalmente. «Algo muy pequeño. Una hoja cayó en un lugar diferente al que el viento había escrito primero. ¿Detendrá esto la tormenta? No, hombre, pero quizás cambie la tierra donde una semilla brotará en medio de la tormenta. El resto depende de lo que tú y otros hagan con ese pequeño cambio». Odín se puso de pie. Ya no era solo el vidente del futuro y el señor de las runas. Ahora era el tejedor del destino. Su carga era aún más pesada, pero por primera vez había visto un tenue rayo de esperanza, por pequeño que fuera, contra ese final inevitable. Mientras regresaba a Asgard, una sola thought lo consumía: encontrar esa semilla y convertirla en un árbol capaz de resistir los fuegos del Ragnarok.